Dentro del rico tapiz de personajes bíblicos, ninguno captura el misterio y el encanto como lo hace Melquisedec. Esta figura enigmática, escondida entre las páginas del Génesis y resurgiendo en el libro de Hebreos del Nuevo Testamento, ofrece un estudio fascinante sobre la interpretación bíblica y la reflexión teológica. La Biblia está llena de individuos notables: Moisés, el gran libertador; David, el hombre conforme al corazón de Dios; Abraham, el padre de muchas naciones. Pero ninguno de ellos tiene la misma mística profunda que Melquisedec. Su breve pero significativa aparición insinúa una grandeza subyacente que lo envuelve en un velo de intriga que persiste hasta el día de hoy. Mientras recorremos las narrativas sagradas de las Escrituras, nos encontramos con una gran cantidad de personajes cautivadores, desde el firme Abraham hasta el devoto apóstol Pablo. Cada una de estas figuras ocupa un lugar único en la historia bíblica. Sin embargo, podría decirse que uno de los personajes más misteriosos y emocionantes de toda la Escritura es Melquisedec, esta figura elusiva que fue rey y sacerdote. Aparece casi inesperadamente y desaparece con la misma rapidez, dejándonos con más preguntas que respuestas. A diferencia de otros personajes bíblicos cuyas vidas y hechos se cuentan con detalles elaborados, la historia de Melquisedec es breve, y esta brevedad realza el enigma que lo rodea. Dentro de esta narrativa sucinta, la importancia de Melquisedec en la historia general de la fe es innegable. Despierta curiosidad y aumenta el interés en teólogos y creyentes por igual. ¿Quién fue Melquisedec y por qué nosotros, como seguidores de Cristo, debemos preocuparnos por él? Estas son las preguntas que haremos reflexionar hoy. Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia, aparece por primera vez en el libro del Génesis, capítulo 14. La narrativa nos dice que él también era el Rey de solemnidad o Rey de paz. Este rey no era solo un gobernante, también era un sacerdote del Dios Altísimo. Hay un encuentro fascinante entre él y Abraham después de una agotadora batalla. Abraham se encuentra con Melquisedec, quien lo bendice. Abraham, a su vez, le da a Melquisedec un diezmo o una décima parte de todo lo que tiene. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Esta interacción sienta un precedente o ejemplo de reconocer la autoridad de Dios a través del sacerdocio mucho antes de que se estableciera el sacerdocio levítico. También es significativo porque es raro que Melquisedec sea uno de los pocos personajes de la Biblia que sirvió como rey y sacerdote, roles que generalmente estaban separados. Pero la historia de Melquisedec no termina en Génesis. Los escritores de Hebreos retoman su historia y comparan a Melquisedec con Jesucristo. Aquí es donde comenzamos a comprender el significado tipológico de Melquisedec. Un tipo es un precursor, un modelo o un ejemplo que prefigura algo que viene después. Melquisedec, en su papel de rey y sacerdote, sirve como un tipo de Cristo. Como Melquisedec, Jesús tiene el doble papel de rey, rey de reyes, y sumo sacerdote. Este paralelo es más profundo, dado que tanto Melquisedec como Cristo aparecen ahora como figuras de paz y justicia. Llegamos a la gran pregunta: ¿Melquisedec y Jesús son la misma persona? La respuesta no es sencilla y la verdad es que nadie puede decir sí o no porque no hay ninguna declaración bíblica directa que identifique explícitamente a Melquisedec como Jesucristo. Algunos podrían argumentar que era un individuo único, un rey sacerdote humano que demostró cómo sería el Mesías. Por otro lado, algunos cristianos creen que Melquisedec fue una aparición preencarnada de Jesucristo, una teoría conocida como crisofanía. Una crisofanía es un tipo específico de teofanía donde se cree que Cristo Jesús encarnado antes de su encarnación como ser humano apareció, aunque el término no se usa directamente en la Biblia. Los teólogos lo usan a menudo para describir manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento que se identifican con Jesús. Esta idea se deriva de Hebreos, capítulo 7, versículo 3, que describe a Melquisedec como sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, parecido al Hijo de Dios. Él sigue siendo sacerdote para siempre. Esta descripción insinúa algo sobrenatural acerca de Melquisedec, algo que va más allá de una vida humana típica o linaje.
De ahí la creencia de que podría ser una aparición temprana del mismo Jesús, una crisofanía. Este es un pensamiento profundo. Imagine a Abraham, después de su agotadora batalla, enfrentándose y rindiendo homenaje no solo a cualquier rey sacerdote, sino al mismo Señor Jesús. Al final, la identidad de Melquisedec puede seguir siendo un misterio. Si fue un ser humano excepcional o una figura divina, su importancia en nuestra fe permanece. Nos muestra una imagen clara de cómo es Cristo y los roles que cumple. Melquisedec sirve como un recordatorio eterno del sacerdocio eterno de Cristo y su realeza, y la paz y la justicia que trae. Recuerden, amados, en la comprensión del misterio de Melquisedec profundizamos en nuestro entendimiento de Jesucristo, nuestro Rey y Sumo Sacerdote. Hebreos, capítulo 4, versículos 15 a 16, nos dicen, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser tocado con los sentimientos de nuestras debilidades, pero fuimos tentados en todo como lo somos, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con valentía al trono de la gracia para que podamos obtener misericordia y encontrar gracia para ayudarnos en el momento de necesidad. Entender a Jesús como nuestro sumo sacerdote es fundamental porque resalta su papel único en la mediación entre la humanidad y Dios. Quiero resaltar 2 puntos. Punto número 1, Jesucristo es nuestro mediador. El concepto de mediador es central para la comprensión del sacerdocio del Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo Testamento con aún mayor profundidad en la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era un mediador, un intermediario cerrando la brecha entre un Dios santo y su pueblo pecador. Esta era una sociedad en la que el pueblo no podía acercarse a Dios directamente debido a su pecado. El sumo sacerdote, después de pasar por limpiezas y usar prendas sagradas, ofrecía sacrificios de animales en nombre de los israelitas. Estos sacrificios eran un medio para cubrir temporalmente sus pecados en lugar de borrar completamente el pecado. El sacerdote actuó como un intercesor, orando por el pueblo y pidiendo por la misericordia de Dios en su nombre. Sin embargo, el sacerdote mismo era un ser humano falible que también necesitaba hacer sacrificios por sus propios pecados. Este sistema era un recordatorio constante de la barrera que el pecado había creado entre Dios y la humanidad, y los sacrificios recurrentes señalaban la necesidad de una solución perfecta y permanente. En el Nuevo Testamento vemos esta solución realizada en Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Jesús media entre la humanidad y Dios de una manera que sobrepasa el sacerdocio del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo lo expresa sucintamente en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, cuando dice que hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Jesús, completamente Dios y completamente humano, cierra la brecha perfectamente. Como Dios, Él es santo y sin pecado, y como hombre, comprende nuestras luchas y tentaciones. En su papel como mediador, Jesús no presenta la sangre de los animales para expiar nuestros pecados, sino que se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto de una vez por todas. Su sacrificio en la cruz proporciona los medios para que la humanidad se reconcilie con Dios. A diferencia del sumo sacerdote que necesitaba continuos sacrificios, Jesús solo el sacrificio fue suficiente. A través de su muerte y resurrección, nos abrió el camino para acercarnos a Dios directamente. Ahora mismo, quien quiera que estés, donde quiera que estés, puedes acercarte a Dios. Punto número 2. La empatía del sumo sacerdote Jesucristo. El concepto de empatía, en relación con Jesús y su papel como nuestro sumo sacerdote, es una parte extraordinaria de nuestra comprensión cristiana. La empatía se refiere a la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Cuando decimos que Jesús es empático, queremos decir que tiene una comprensión profunda de nuestras experiencias humanas, incluidos nuestros dolores, alegrías, luchas y tentaciones. Por lo tanto, ante las pruebas y tribulaciones de la vida, nadie puede echar una mirada hacia los cielos y declarar, Dios, no entiendes lo que estoy viviendo. Porque, en verdad, por medio de Jesucristo, nadie puede acusar a Dios de ser distante o desapegado, diciendo que no comprendes la condición humana. Porque, en verdad, a través de su encarnación,
es Jesús nuestro sumo sacerdote. Dios ha experimentado íntimamente nuestro viaje mortal. Como nos asegura Hebreos, capítulo 4, versículo 15, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestra debilidad, pero tenemos a uno que ha sido tentado en todos los sentidos, tal como lo somos nosotros, pero no pecó. La comunión que podemos compartir con Jesucristo es profundamente personal e íntima. Precisamente porque ha recorrido el mismo camino terrenal que nosotros recorremos, siente nuestras alegrías y tristezas, resiste nuestros desafíos y respira el mismo aire que respiramos. Hoy, esta empatía divina forma la piedra angular de nuestra fe, una fuente de consuelo y un faro de esperanza. Jesús, aunque era completamente divino, también tomó carne humana y, al hacerlo, experimentó la vida tal como la vivimos. Nació en un ambiente humilde, creció aprendiendo un oficio y enfrentó los diversos desafíos diarios que enfrentaba la gente. Comprendió la alegría, la amistad y el dolor aún más intensamente. Enfrentó el dolor de la traición, falsas acusaciones y muerte agonizante. Jesús fue tentado en todos los sentidos que nosotros, sin embargo, a diferencia de nosotros, nunca pecó. Obedeció perfectamente la voluntad de Dios incluso ante la tentación más extrema, y debido a esta experiencia, es capaz de simpatizar con nuestras debilidades. Comprende nuestras debilidades y fallas no desde la distancia o como un concepto abstracto, sino desde la experiencia vivida. Este empático sumo sacerdocio de Jesús es increíblemente reconfortante. Significa que cuando nos acercamos a Dios en oración, no estamos hablando con una deidad distante e independiente, sino con alguien que sabe de primera mano lo que estamos pasando. Trae nuevo significado a versículos como Isaías, capítulo 43, versículo 2, cuando dice, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no serás quemado, ni la llama encenderá sobre ti». Este pasaje nos asegura la firme presencia y protección de Dios en tiempos de pruebas y tribulaciones. Ofrece consuelo y aliento recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Con nuestra comprensión de la humanidad de Jesús y sus experiencias en la tierra, esta promesa se vuelve aún más potente. Cuando pasamos a través de las aguas y fuegos metafóricos de la vida, a través de periodos de pérdida, angustia, incertidumbre o dolor, podemos saber que Jesús, nuestro sumo sacerdote, no es simplemente un observador distante, sino alguien que comprende profundamente nuestro sufrimiento humano porque él mismo caminó a través del fuego y salió ileso. Experimentó hambre, cansancio, rechazo, alegría, amistad, tristeza, traición y muerte. Respiró nuestro aire y sintió nuestro dolor. Su presencia empática nos dice, estoy contigo, entiendo. No es una seguridad vacía de una deidad lejana, sino una promesa reconfortante de alguien que conoce íntimamente la condición humana. Esto nos da el coraje y la fuerza para enfrentar nuestras pruebas, sabiendo que tenemos un Salvador que comprende nuestros problemas e intercede por nosotros. Además, esta empatía subraya la profundidad del amor de Jesús por nosotros. Él estaba dispuesto a soportar las pruebas de la vida humana y el dolor de la cruz para crear una manera para que tengamos una relación con Dios, porque Él ha experimentado nuestras luchas y tentaciones. Él está perfectamente equipado para brindarnos la ayuda y la gracia que necesitamos como prójimos. El versículo Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos alienta, entonces acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayudar en tiempos de necesidad. Conocer a Jesús como nuestro empático sumo sacerdote nos infunde un profundo sentido de consuelo y confianza mientras navegamos en nuestros viajes terrenales. Así como Melquisedec intercedió por Abraham, Jesús nuestro sumo sacerdote media por nosotros. Él se convirtió en el sacrificio perfecto y final por nuestros pecados, ofreciendo no animales, sino a sí mismo. Su sacerdocio es eterno, lo que significa que su sacrificio fue de una vez por todas, y su intercesión por nosotros es continua. También, como Melquisedec, que es el Rey, Jesús solemnemente es el Rey de Reyes, trayéndonos paz que sobrepasa el entendimiento. Su realeza no descansa en nombramiento humano,
sino en la verdad de su identidad como Hijo de Dios. Por lo tanto, el entendimiento del reinado y sacerdocio únicos de Melquisedec nos da una imagen más clara de quién es Jesús, los roles que cumple y la naturaleza eterna de su trabajo, afirmando su lugar como nuestro sumo sacerdote y rey. Esta conexión nos lleva a una comprensión más profunda del papel único de Jesús y alienta una relación personal más profunda con Él. No termines el video sin suscribirte a nuestro canal Palabra Divina y activar la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.